Una carta natal no es el dibujo del destino, es un organismo vivo que late junto con nosotros. Cuando aprendemos a ver la forma completa, dejamos de buscar las causas y empezamos a reconocer nuestra coherencia interna. Me gustaría preguntarte, ¿qué pasaría si en lugar de buscar respuestas en los planetas, aprendiéramos a interpretarlos y mirarlos desde su forma, pero sobre todo desde su fondo? Gracias a una de las clases que tenemos dentro de la maestría en consultoría astrológica, que dicta actualmente la profesora Alejandra del Curto en el Instituto ISA, nos acercó a esta mirada de Daniel Dancourt de la astrología gestáltica. Ahí entendí que una carta natal no es la suma de símbolos aislados, sino es una figura viva, un organismo energético como una especie de mandala del alma que no se trata de descifrar desde la mente racional, analítica, como receta de cocina, de qué significa cada planeta, en qué signo, en qué casa, sino de ver, pero sobre todo sentir, interpretar profundamente el fondo de esa imagen. Observar cómo la energía se organiza, cómo respira, cómo se expresa de manera única y precisa para cada uno de nosotros. Este video no pretende ser una clase sobre astrología, sino es una invitación para todos aquellos curiosos de la astrología a mirar el mapa de la carta natal desde una forma reveladora, inspirada por supuesto en este libro de astrología gestáltica de Daniel Dancourt. Después de haber profundizado en esta lectura y sobre todo después de estas clases, cuando abro ahora una carta natal, ya no lo primero que hago es ver Sol, ascendente, luna, ¿no? Los tres grandes. Ya no es por ahí el primer acercamiento. El primer acercamiento es mirar la imagen, la forma general en que los planetas se distribuyen dentro de la carta. ¿Cuál es la primera impresión que tienes al observarla? Eso por sí mismo, la propia figura, ya nos va a hablar mucho de la cualidad energética del nativo de esa carta. Es como el núcleo del drama existencial o la gestalt astrológica del nativo. A veces podemos ver cartas en las que los planetas están dispersos en el círculo completo, como una lluvia de puntos por todo el cielo. Y eso nos va a hablar de un alma con una mente tal vez amplia, abierta, curiosa, que tiene como muchos intereses dispersos. Algunas otras cartas vamos a encontrar que todos los planetas o la gran cantidad de planetas se encuentran agrupados en un solo hemisferio de la carta o incluso muchos planetas están en la misma casa o en el mismo signo zodiacal. Y esto ya nos va a hablar de una concentración, de una dirección, de un propósito de aquel nativo. La estructura, digamos, es como se van conectando los planetas entre sí. Y esto va a modificar el significado de la figura, porque dependiendo la geometría que haya entre los planetas, nos va a indicar si las relaciones son armónicas o si son tensas, y eso nos va a dar como una información muy interesante para partir, ¿no? Esta primera impresión es como el rostro de la carta, la gestalt primaria del ser. Y me parece que cuando los ves de esta forma, ya puedes percibir
algo del alma del nativo de la carta. Cuando ves esta forma, puedes interpretarla desde un lugar como cuando tú ves la postura física de una persona con la que tú estás dialogando. A veces ves una persona tiene una postura relajada, otra una postura aprensiva o una postura aburrida, como que ya al ver la forma física de tu interlocutor, te da una información, ¿no? Bueno, lo mismo con la carta natal, la figura nos habla de esa postura energética. Antes de siquiera empezar a escucharlo hablar, ya te dice algo esa imagen. Y bueno, dentro de esta estructura gestáltica vienen esos hilos invisibles que son los aspectos. ¿Cómo se comunican unos planetas con otros? Hay unas líneas dentro de la carta natal, algunas son rojas, algunas son azules, y unen a los planetas como si fueran el sistema nervioso del alma. Ahí las tensiones las llamamos cuadraturas u oposiciones y a las líneas azules les llamamos trígonos o sextiles y nos hablan de una estructura de energía más fluida. Esta estructura nos va a mostrar cómo se mueven los hilos invisibles, estas fuerzas interiores donde hay un aprendizaje activo, que serían las cuadraturas o las oposiciones. Por ejemplo, en una T cuadrada, se podría entender como un motor que nos impulsa a hacer un cambio. Es tan tensionante, es tan friccionante que nos invita a movernos. No tenemos opción. Y lejos de verla como un castigo desde la astrología gestáltica, queremos interpretarla como ¿para qué me sirve esto? Pues me sirve como un motor, me sirve como no un bloqueo, sino como una danza de fricción que me impulsa a moverme y a evolucionar, ¿cierto? Así que los aspectos dejan de ser juzgados por si son positivos o son negativos, simplemente son. Y hay que entender su naturaleza energética para que el alma entienda dónde hay esos elementos que se busca despertar. Así como un músico. El músico necesita la tensión para crear la melodía. El alma necesita esa fricción para despertar. Entonces, además de estos hilos o fuerzas entre los planetas, hay otra cosa muy interesante que también Daniel Dancourt toma bastante en cuenta, que son los puntos medios. Son estos hilos o fuerzas entre los planetas que tienen como una geometría silenciosa. Esto es algo que a mí me fascina profundamente de este enfoque, pues los puntos medios son lugares invisibles, entre comillas, donde los planetas se equilibran. Digamos que los puntos medios no dominan ni uno ni el otro, sino se encuentran. Y en ese punto medio surge una energía nueva, un tono intermedio, una melodía, digamos, que no se ve a primera vista. Es una geometría silenciosa donde, pues, el espacio donde la vida interior se reorganiza. Muchas veces estos puntos medios nos pueden hablar de heridas heredadas, de sincronías kármicas o simplemente revelaciones sutiles, pues no son a simple vista rápidas de ver, como si yo tengo una luna en Géminis o un sol en Géminis con un Neptuno en Sagitario. Bueno, ahí tengo como una oposición y el punto medio entre esas dos me va a hablar de una energía, una cualidad energética. Y si además dentro de ese punto medio voy a encontrar la cualidad de un planeta en particular, me va a hablar de una combinación planetaria muy específica que va a ser
que una cuadratura se sienta distinta o una oposición se sienta distinta para una persona que para otra. ¿Mm? Así que las combinaciones planetarias justamente es cuando dos o más planetas se combinan. No es que se sumen, es que se combinan y crean una voz nueva, una voz única del alma, ¿no? Es como cuando un planeta se combina con el otro, le da una intención diferente, se siente distinto. Te voy a dar unos ejemplos de estas, digamos, combinaciones planetarias, cómo se pueden sentir. Por ejemplo, cuando tenemos el Sol y la Luna que se integran rápidamente, que están unidas a través de estos hilos invisibles, como son los aspectos o los puntos medios, pues nos va a hablar de integrar el consciente con el inconsciente, como buscar un equilibrio emocional. Cuando encontramos, por ejemplo, a la Luna junto con Saturno en un diálogo complejo o intenso, podríamos hablar de una reserva afectiva o de un compromiso muy fuerte con las emociones o incluso una inhibición emocional o una cierta dureza en las emociones o una emoción con mucha responsabilidad, con mucha entrega, con mucho ímpetu de maduración, de respeto, de seguir las reglas. Por el contrario, por ejemplo, un Venus con un Júpiter nos va a hablar de un amor muy generoso, de una expansión social o una armonía estética, por ejemplo. A diferencia de un Sol, Plutón y Marte, por ejemplo, es como una energía atómica fuertísima que nos habla de algo intenso, de un impulso muy profundo que puede ser destructor, pero también de esta destrucción creativa, como del dios Shiva hindú, la destrucción creativa, pero que también da la fuerza de resurgimiento como de un ave fénix. Por ejemplo, otra combinación planetaria podría ser Marte-Saturno. Esta combinación planetaria, por ejemplo, nos va a hablar de que el nativo tenga mucha resistencia, mucho autocontrol o que valore mucho el esfuerzo, impulso sostenido o con mucho ahínco. Finalmente, por ejemplo, una de las combinaciones planetarias que estamos viviendo actualmente es el Saturno y el Neptuno juntos, conviviendo, fusionándose. Nos va a hablar de un idealismo estructurado, de una tensión entre cuál es la realidad y cuál es la ficción, qué es real y qué es un sueño, qué es forma y qué es como ilusión entender, digamos, estas combinaciones planetarias de como conversaciones vivas dentro de las partes de uno mismo, nos van a ayudar a no interpretar los planetas como personajes separados, porque pues entonces como que es como si uno ya no tuviera que ver con el otro. Por ejemplo, Saturno nos va a hablar de la forma y Neptuno nos va a hablar de un océano inmenso que busca como la cohesión del todo y del universo y de lo profundo y de lo que no tiene forma. Pero bueno, al unir estos dos conceptos, Saturno forma, Neptuno, lo infinito, vamos entonces a encontrar una nueva voz, como esto que yo recién hablaba, ¿no? Un idealismo estructurado de una manera de buscar un equilibrio, una integración entre en lo que encontramos fe, pero que entra dentro de un ritual, dentro de una forma, de una estructura que le da forma a este ritual. Así que en la astrología gestáltica, pues eso, ¿no? No interpretamos a los planetas como personajes separados, sino como voces de un mismo coro
que están buscando como esa melodía armoniosa. Y es como si la carta entera nos cantara, como que a veces esta melodía está cubierta por el ruido de la mente y el trabajo del astrólogo gestáltico es interpretarla, escucharla desde la intuición, no solamente desde la mente, desde la percepción más sutil. Además, la práctica de la astrología gestáltica nos invita a interpretar desde el presente, desde el aquí y el ahora. No busca descifrar y adivinar el pasado y tampoco predecir el destino y el futuro como un objetivo, sino percibir el presente como una totalidad viva. En cada sesión el mapa del consultante se va convirtiendo en un espejo del aquí y el ahora. ¿Cómo se respira ahora? ¿Cómo se mueve su energía? ¿Cómo se mira a sí mismo? Un Saturno puede sentirse desde tres niveles distintos. Si estás muy arraigado a una estructura que se siente pesada, que se siente opresiva, puede ser que reacciones como de una manera negativa a esta fuerza saturnina, como no me gusta el estrés, no me gusta la presión, no me gusta la responsabilidad, entonces como que me inhibo, me deprimo o me reservo. Versus cuando ya vamos avanzando en nuestra edad, en nuestro entendimiento, o tenemos un alma como con mucho más entendimiento de esta evolución, kármica incluso, vamos entendiendo la estructura desde otro lugar, desde dándole otra interpretación que nos ayude a decir, ok, las formas necesitan un cierto orden, hay responsabilidad en el hacer y poder encontrar una autoridad, una propia voz interna de la autoridad sin que tenga que venir una autoridad externa a ejercer sobre de nuestras decisiones, sino ya encontrar una madurez donde esa autoridad está dentro de nosotros. Así que el trabajo del astrólogo no es decirle a su consultante quién es, ni qué le va a pasar, ni de dónde viene, sino es acompañarlo a poderse ver desde una nueva perspectiva. Porque cuando conocemos la figura que somos, es como si algo dentro de nosotros se ordenara, como si algo dentro de uno mismo, al ordenarse, el caos nos deja de asustar. La tensión, en vez de sentirse pesada, se vuelve un ritmo y la astrología entonces deja de ser esta herramienta de destino para convertirse en una herramienta de conciencia, de percepción de nuestro subconsciente y también de nuestro consciente. Hoy entiendo que las figuras planetarias no hay figuras buenas o figuras malas, ¿no? Algunos dirían que las cuadraturas o los yods o las oposiciones son figuras negativas porque tienen tensión y que los trinos y los sextiles, al ser armoniosos, son buenos. No diría ni que son buenos ni que son malos. Son figuras completas que están esperando ser comprendidas. Esas tensiones nos empujan a evolucionar, nos empujan a mejorar, nos empujan a cambiar. Y esos trinos o sextiles o figuras armónicas a veces son tan calmas, están siempre ahí, que a veces las tenemos tan conscientemente que no las valoramos. Entonces, ni lo muy bueno es tan bueno, ni lo muy malo es tan malo. Simplemente es cómo lo comprendo, cómo lo integro. Y bueno, eso, la astrología gestáltica, a través de este libro, me enseñó que el mapa no es el camino, es como el reflejo de cómo lo recorremos. Cada planeta, cada aspecto, cada punto medio es una célula de nuestra conciencia que se encuentra en expansión. Cuando logramos ver esa totalidad, ya no interpretamos una carta,
interpretamos nuestra propia historia y vemos el alma desde ese fondo y forma. Espero que este pequeño video te haya sido útil para reflexionar un poco sobre la astrología y bueno, te recomiendo mucho leer este libro de Daniel Dancourt. Y si te ha gustado este tipo de información, que es un poquito como más didáctica sobre diferentes tipos de astrología, déjamelo saber en comentarios si te gustaría que analizáramos algún libro de tu preferencia o hay alguna corriente astrológica que te gustaría escuchar a través de este canal. Y bueno, también te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a picarle a la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos encuentros. Hasta la próxima.